Adelante. Amén. Muy buenas noches, amigos y hermanos. Damos gracias a Dios por este día y por este momento en el cual podemos tratar de entender las inquietudes de varios que van a la iglesia y que han encontrado algunas dificultades para iniciar la carrera o para continuar la carrera. Por eso es que debemos de pedirle a Dios su guianza, su espíritu, para poder entender a aquellas personas que quieren conocer la verdad. Y por eso nosotros le damos gracias a Dios y le vamos a solicitar su presencia para que no seamos nosotros, sino que Él nos pueda ayudar para ayudar a los que tienen hambre y sed de justicia. Gracias, Señor, por el día, por el momento y por las personas que han sentido la libertad de hacer preguntas con la intención de conocerte, de amarte y de servirte. Ayúdanos, Señor, porque estamos sabidos y entendidos de acuerdo a tu palabra que estamos en el tiempo del fin. Todavía no está la parte final, pero Dios nos está hablando que la iglesia está atravesando momentos muy difíciles, porque está escrito que nuestro amor, estoy hablando de los que te conocemos, puede estar menguando y la fe que a ti te agrada también puede estar fallando, porque el enemigo está trabajando, porque él sabe también que su tiempo está para terminar. Por eso, Señor, estamos suplicando tu presencia, tu ayuda y tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo estamos orando. Amén y amén. Amén. Adelante, hermano Carlos. Muchas gracias, hermano Edgar. Buenas noches a todos nuestros hermanos y amigos que están conectados. Estamos nuevamente iniciando este nuevo año con nuevas expectativas, agradecidos con el Señor, llenos de Dios, contentos de haber experimentado muchas cosas nuevas que Dios nos ha regalado en este tiempo. En el mes de diciembre Dios nos permitió estar en el retiro juvenil, en nuestro retiro general, y Dios nos ha hablado de muchas maneras, así como Dios lo ha venido haciendo desde ya hace mucho tiempo, y hoy no va a ser la excepción. Hoy Dios nos va a hablar nuevamente. Estamos contentos, agradecidos, y gracias, hermano Edgar, por esta oración. Tenemos ya preguntas para hoy, no sin antes están solicitando una alabanza muy bonita, una alabanza que precisamente nos lleva y nos encausa a este sentimiento. Dice, muéstrame el camino, una alabanza juvenil que se escribió pues precisamente hecha por un grupo de jóvenes y tiene ese sentimiento, muéstrame el camino a seguir. Señor, dice, estás haciendo un milagro en mí. Así que voy a pedirle a Edwin Jr. que nos apoye con las pistas. Hoy no va a poder acompañarnos nuestro hermano Hugo Vélez, tampoco nuestro hermano Edgar Leonardo, que está pues en unas actividades especiales. Así que vamos a entonar esta alabanza. Abriste las puertas del cielo y estás tocando mi corazón. Señor, estás haciendo un milagro en mí. Abriste las puertas del cielo y estás tocando mi corazón. Muéstrame el camino a seguir. No quiero solo una emoción sentir. Muéstrame el camino
los que a mi lado estén, tu camino puedan conocer. Lléname, Señor, con tu amor. Y los que a mi lado estén, tu camino puedan conocer. Muéstrame el camino a seguir. No quiero solo una emoción sentir. Muéstrame el camino a seguir. No quiero solo una emoción sentir. Derrama tu gloria en mí, porque te quiero servir. Derrama tu gloria en mí, porque te quiero servir. Derrama tu gloria en mí, porque te quiero servir. Amén y amén. Una alabanza muy bonita con una petición tan hermosa. El sentimiento de un joven, de decir, te quiero servir, es la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida. Cuando ver el sentimiento de muchos jóvenes hoy en día, muchos jóvenes prefieren ir tras las corrientes de este mundo. Este mundo hoy ofrece un montón de posibilidades y oportunidades aparentemente buenas, pero que sin embargo dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero dice que su final es de muerte. Realmente esta alabanza se hace una realidad en nosotros al entonarla, el ver el sentimiento, que es tan hermoso poder ver a muchos jóvenes con ese sentimiento tan genuino de buscar a Dios. Y pues no cabe duda que esta pregunta que está dirigida a nuestro hermano Edgar Fuentes, precisamente solicita esto. Y quiero iniciar entonces con la primera pregunta, que va dirigida a nuestro hermano Edgar Fuentes, y dice así la primera pregunta. Soy una joven que me gusta asistir a las actividades de la iglesia, pero me siento un poco extraña, ya que no puedo socializar con los demás y es muy difícil para mí poder hacerlo. La pregunta es, ¿cómo puedo mejorar esta interacción con los demás? Esta es la pregunta y que pues extrovertió una joven, precisamente en una actividad de jóvenes, hermano Edgar. Quería compartirle y pues le dejo el tiempo para que usted exponga la respuesta. Muchas gracias, Carlos. No sé cuántos años tengas, señorita. Me hubiera gustado saber cuántos años tienes, saber y conocer quiénes son tus padres y cómo y por qué llegas a la iglesia para poder entender tu situación. Imagínate cómo te ama Dios. ¿Oíste la alabanza que acabamos de cantar? ¿Sí o no? Si la oíste, ahí está la respuesta. Y como decía el hermano Carlos, para entender el camino, Jesucristo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Esas son cosas maravillosas que en tan pocas palabras, si tenemos el Espíritu, las entendemos, las vivimos y las anunciamos sin hablar. ¿Por qué? Porque el mundo está en desgracia. Todo está mal. La iglesia está mal. Pero eso está escrito. Y por eso nosotros estamos
contentos que la palabra de Dios se está cumpliendo. Y la verdad, ¿qué es la verdad? Es la palabra. Entonces, si tú estás buscando hombres o mujeres para hacer una amistad, aquí le das el nombrecito socializar, eso es engañoso. Yo comencé para estudiar, me mandaron a encerrarme 6 años a una escuela. Comenzábamos 100, terminábamos 10. ¿Y qué tal de amistad creen ustedes que se hacía ahí? Pues éramos amigos porque nos gustaba una clase, éramos amigos porque jugábamos fútbol. Se terminó eso y hacían actividades, nos vamos a juntar los de la promo y nos juntábamos, ¿para qué? Para hablar tonterías, para beber, para comentar cosas de la carne. Y no sé si algunos ya se murieron, otros no sé dónde están, pero yo estoy en el camino, Amén. Gracias a Dios. Y así seguí caminando, pero hasta que yo entendí que para conocer a Dios, para amar a Dios y para amar a mis compañeros, a mis familiares, a mis vecinos, tengo que nacer de nuevo. Y eso es básico y eso es fundamental, porque el Señor dice, sin mí, ese mí es mi espíritu, nada. Entonces aquí está la respuesta que tú dices, ¿cómo hago? Pues no vas a poder hacer nada si no mueres, si no naces de nuevo y recibes el Espíritu Santo que te va a dar entendimiento, razonamiento y sabiduría para amar aún a tus enemigos. Algo que creo, no sé, por eso me hubiera gustado que platicáramos por lo menos una media hora. ¿Tus padres van a la iglesia? ¿O solamente tú estás yendo a la iglesia? Cualquiera de las dos cosas. Aunque tus padres vayan a la iglesia, no entienden lo que la iglesia es. Porque la pregunta que tú me haces, tú la tendrías en la conducta de tu papá y de tu mamá y de tus hermanos, viviendo en humildad, viviendo en unidad, amando aún a nuestros enemigos. O sea, tu pregunta es interesante y Dios tiene las respuestas en la palabra. Por eso voy a leer este pasaje del libro de San Mateo, capítulo 18, y que nos dice de la siguiente manera. Donde 2 o 3 están unidos en mi nombre, allí estoy yo. No se necesita un montón. Solo se necesitan 2 o 3, pero unidos en mi nombre. Ahora vámonos a Gálatas 2:9. Es el apóstol Pablo el que escribe esto y que nos dice, y reconciliando la gracia que me había sido dada, y aquí dice, Jacobo, a Cefas y Juan, considerándoos como columnas, nos dieron la mano en señal de compañerismo para hacer la obra. O sea que la verdadera y la única amistad y unidad es cuando Dios nos mueve para hacer la obra. Aquí están mencionando el Señor. Es el Señor a través del apóstol Pablo, que eran 3 personajes que estaban unidos, ¿para qué?
para ir a diferentes países a pie, en mar, para comunicar que hay salvación, que hay unidad y que hay perdón y vida eterna. En el Salmo 119, 63, nos dice, compañeros, así como yo hablé de mis compañeros cuando estudiaba la carrera media. Pero el Señor dice esto, soy yo de todos, y, o sea, el Señor es compañero, dice, yo soy de todos los que me temen. ¿Cómo te parece eso, mi querida amiga? Ojalá que nos conociéramos y nos diéramos un abrazo y que pudiéramos ayudarnos para seguir este camino de santidad. ¿Y qué es el temor? Yo te aseguro que, bueno, aquí manifiestas tú que, ¿cómo hago? O sea que hay cierta duda, pero nosotros sí estamos en el camino y Dios nos da la sabiduría. Ya no le tenemos miedo ni a la muerte, ni a la pobreza, ni a las situaciones económicas, porque hemos nacido de nuevo y Dios nos da la sabiduría y su espíritu para amar a Dios en primer lugar y para amar al prójimo en segundo lugar. Y como estamos haciendo la obra de Dios, Él nos ayuda para estar en unidad, en santidad y sobre todo en temor, porque al final de la carrera, no sé cuántos años vas a vivir, y si tú vas a tener la dicha de morir, no estoy hablando de la muerte para el Espíritu Santo, no, de morir sobre este mundo para resucitar, Dios te va a premiar porque la palabra que oíste, la entendiste, la hiciste. Pero también Él es justo y también va a condenar a aquellos que oyeron y que dijeron que entendieron, pero no la hicieron. Entonces, ese es el temor. El temor no es el temor a la muerte, el temor es fallarle a Dios. Entonces, tu pregunta es sumamente importante e interesante. En 2 Corintios 1:7 dice, nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Te advierto, cuando uno no conoce a Dios, a uno le dicen, venga aquí, todos los problemas se le van a terminar. ¡Mentira! El Señor nos va a llevar a problemas, a situaciones difíciles para que confiemos en Él, para que vivamos con esa fe y confianza de que si amamos a Dios, todas las cosas que nos pasen van a ser positivas. ¿Por qué? Porque estamos guiados por la gracia de Dios. Voy a usar una vez más, me voy a pasar a Mateo 26, 29, que es la alianza para la salvación, o sea, aquí nos dice Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre. Hablamos anteriormente del pacto, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Si tú has oído la palabra, el Señor le dice a los que Él llamó, ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme, para que muramos a este mundo, a esta carne, pero vivamos en el Espíritu, para que aquellas gentes que no conocen a Dios puedan conocerle y ser felices bajo toda circunstancia, porque Dios quiere probar nuestra fe y nuestro amor. En Juan 15,
Verso 16, 17 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo, ¿entiendes eso? Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Tu pregunta finaliza así: ¿cómo puedo yo mejorar esta interacción con los demás? La respuesta es esta: tienes que morir, tienes que nacer, tienes que tener el Espíritu haciendo la obra, y ya no vas a hacer la pregunta, porque cuando uno nace de nuevo, Dios está con uno y Él está con nosotros, de manera que somos vasos de barro, instrumentos para enseñar el amor, el temor y la salvación y la vida eterna. Me gustaría conocerte y platicar un poquitito más para entenderte mejor. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Edgar, por la respuesta. Y ahí está la invitación para esta señorita, para que se acerque pues con hermano Edgar y platique con él. Muchas gracias. No sé si alguno de nuestros hermanos pastores quisiera añadir algún comentario más a esta pregunta. Hermano Mario, adelante. Buenas noches para todos, que Dios les bendiga. Solo quería aportar algo que es una realidad. Dice Proverbios capítulo 18, versículo 24, dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos, dice. Es interesante cómo en la palabra el Señor nos enseña que debemos de sembrar. Esa es una realidad. Hay una etapa, creo yo, en una etapa precisamente, por eso el hermano Edgar hacía la pregunta, no sé cuántos años tienes, dice, a mí también me surge la inquietud, porque hay una etapa en la vida, es precisamente la etapa de la adolescencia que le llamamos, donde existe mucha timidez. Yo he conocido pocos adolescentes que son extrovertidos, porque sí los hay, pero son demasiado pocos. De ahí regularmente es una etapa donde uno no quiere hablar con nadie, uno no quiere extrovertirse, uno quiere estar solo, uno quiere guardarse muchas cosas, pero ese es un gran daño que se hace uno a uno mismo. Eso así es. Pero llega el momento de que la verdad es que uno necesita de los amigos. Uno necesita de ese compañerismo que el hermano Edgar nos explicó. Uno necesita, pues, definitivamente ser una persona, poder compartir, conversar. Bueno, ahí le pones ser, dice, social, o sea, poder tener muchos amigos. Pues un consejo muy importante es esto: siembra. Porque el que no siembra definitivamente se va a quedar solo. Eso es así. Pero esa etapa muchas veces bien difícil de la adolescencia, donde uno se cierra sus puertas hasta con sus padres. No quiere uno hablar, no quiere uno decir nada. Pues eso es muy dañino. Pues Dios te ayude. La palabra del Señor nos enseña así, aunque se está refiriéndose aquí, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, dice. También lo podemos aplicar precisamente no solo a los hombres, pues, o sea, uno quiere tener amigos. Si eres una señorita, pues tienes que sembrar. Has de ser amigos, has de tener amigas definitivamente para poder salir de una condición algunas veces bien complicada, pero sí se puede salir, porque yo lo he visto, lo he experimentado, lo he visto con muchos jóvenes y sobre todo, si buscas a Dios, Dios lo puede hacer libre a uno de, ahí sí que de esos complejos extraños que se dan y que vienen en el mundo, porque es un complejo extraño, pues no debería de ser así, pero Dios te puede ayudar. Dios te bendiga, ese es mi aporte a la pregunta que nos están haciendo. Amén. Adelante, hermano Saúl.
Buenas noches, que Dios les bendiga a todos. Es una pregunta muy interesante porque quizás no eres tú la única que sufre de ese tipo de experiencias. Por cierto, negativas diría yo. Cuando tú entras, voy de nuevo a la pregunta que hace el hermano Edgar. No sé si eres nuevo o si eres un adolescente que estás acercándote a la sociedad juvenil y te estás incorporando a pesar de tener tiempo de estar en la iglesia, pero generalmente ese cambio hormonal que se da cuando tú pasas y estás en tu adolescencia y querés ir superando ya tus etapas y querés estar con los jóvenes, te cuesta, no es fácil. Hay que ir madurando intelectualmente, emocionalmente, psicológicamente, para ir adaptándote a ese nuevo grupo. No sé si eres nuevo, no sé si eres un adolescente que estás escalando a una etapa diferente de tu vida, pero yo quiero darte este consejo, añadiendo a lo que dice hermano Edgar y a lo que ha dicho hermano Mario. Hay un pasaje muy bonito en el libro de Amós 3:3. Y este pasaje dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y creo que eso es bien importante. El otro pasaje que tenía es cabalmente el que mencionaba hermano Mario, es Proverbios 18:24. Si tú quieres tener amigos, tenés que también ser alguien que tiene una apertura en su corazón para alcanzar amigos. La palabra amigos viene de amor y es una expresión que permite que dos personas, y no solo dos, pueden ser 2, 3, 4, 5, los que sean, que hay algo en común, algo que los identifica. Hay un sentimiento común, hay valores comunes. Y algo muy importante que tú debes de hacer, jovencita, es procura el diálogo. No te aísles. Si alguien no se acerca a ti, acércate tú. Amigable quiere decir alguien que tiene una apertura en su personalidad para que otros se acerquen. Pero ¿qué tal si tú eres mero huraña, extraña, te aíslas, no te acercas? Si alguien te saluda, lo saludas así muy parco, muy seco, muy poco amigable, pues no estás contribuyendo para que se dé ese vínculo de amistad. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Esto también me da otra enseñanza importante. El Señor dice en su palabra, dice que si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión. Y la amistad es ese vínculo que nos permite tener comunión entre nosotros mismos. Así que es importante que tu corazón esté lleno del Espíritu Santo. Es importante que tus valores espirituales sean comunes al resto del grupo. Es importante que el vínculo que tú busques para crear esa amistad no sean vínculos carnales. Y poneme atención a esto, porque una cosa es buscar una amistad en la carne y otra cosa es buscar una amistad espiritual. Algunas veces quizás podés encontrar a una persona con quien vas a hacer clic, pero carnalmente. ¿Será que esa amistad te conviene? Así que procura que los valores que tú buscas, que sean espirituales, coincidan con los que otros tienen. Y concluyo con este tercer versículo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ya no les voy a llamar siervos, sino les voy a llamar amigos, porque vosotros hacéis la voluntad de mi Padre. Así que, mi querida joven, procura, uno, abrir tu corazón para permitir que otros se acerquen, no seas huraña. 2, busca los valores espirituales en los demás, los cuales tú quieres también cultivar en tu corazón. Y 3, procura hacer la voluntad de Dios siempre en tu vida. Y así vas a encontrar personas que tengan ese mismo sentir
y van a hacer clic. Que Dios te bendiga. Hermano Carlos. Amén. Muchas gracias, hermanos, por el interesante consejo. De veras, definitivamente yo creo que hay mucha información, y no solo para esta señorita, sino para muchos jóvenes que tal vez, como decía hermano Mario, tienen este problema. Hay una etapa donde definitivamente todos pasamos allí y nos cuesta comunicarnos, ¿verdad? Y creo que aquí están nuestros hermanos para abrirse y pues darnos la oportunidad de acercarnos. Así que ahí está la invitación para todos los jóvenes, prejuveniles y muchos jóvenes que tal vez tengan en su corazón aquello de que será que si me acerco se va a enojar, es que el hermano Mario se mira muy enojado, qué sé yo pudiera decir uno, pero a veces es la pura expresión que uno tiene, ¿verdad? A veces uno está hecho así como que se mira así enojado, pero no es la verdad. Yo conozco a nuestros hermanos pastores, a los cuatro, y pues en algún momento me he acercado con todos ellos y he visto la amistad y el consejo que está ahí siempre. Así que vamos a continuar. Hay una alabanza que están solicitando también, una alabanza muy bonita. Dice esta alabanza, ¿quién podrá contender con Dios? Dice esta alabanza. El coro me gusta mucho, dice como el alfarero, Dios nos va formando, va agarrando esos procesos de nuestra vida, así como esta joven que le cuesta interactuar, pero Dios nos va a tomar y nos va a ir formando, dice, y sus manos van a formar en nosotros algo nuevo. Así que vamos a entonar esta alabanza antes de hacer la siguiente pregunta dirigida a nuestro hermano Saúl. Gloria anunciará.
Amén, gloria a Dios, de veras que cada alabanza refleja un sentimiento tan especial y eso lo que nos llena, nos motiva, cada alabanza es como una petición. A veces, como decíamos al principio de esta pregunta, somos cortos de palabras, no podemos expresarnos, pero las alabanzas están precisamente para eso, para expresarle a Dios nuestra gratitud, nuestra necesidad. Podemos reflejar por medio de las alabanzas todos aquellos sentimientos que muchas veces tal vez no tenemos aquellas palabras tan hermosas para decirlas. Pues entonando esta alabanza, yo pues me conmovía precisamente porque decía, sus manos de mí harán un vaso de barro. Yo creo que es el sentimiento de todos nosotros y estamos contentos y agradecidos por esa oportunidad que Dios nos ha dado de servir. Así que vamos a seguir con la siguiente pregunta que está dirigida para nuestro hermano Saúl Sea. Dice así la pregunta. En algún lugar leí sobre que supuestamente Eva no fue la primera mujer en la tierra, sino que existió una mujer llamada Lilith. En la Reina Valera no se menciona, pero en otras versiones más antiguas descubrí que le hacen mención. Es un dato curioso que me surgió y quisiera ver si pueden aclarar. Gracias, dice. Esta sería la pregunta, hermano Saúl. Buenas noches y le dejo el tiempo. Gracias, Carlos. Bueno, que Dios les bendiga. Y la pregunta es una pregunta interesante. La verdad, no había tenido cierta información muy lejana, pero algunas veces procuro no profundizar en aquellas cosas que yo sé que no están cimentadas en las Sagradas Escrituras, que muchas veces pueden ser información que en lugar de edificar, confunden. Pero no obstante, la pregunta está hecha y yo creo que hay una respuesta muy importante que hacer. Y más que todo la quiero responder por aquellos que se meten a andar leyendo cosas que en lugar de buscar la verdad, más bien están profundizándose en un conocimiento que puede confundir en lugar de edificar. Lilith, como se le conoce, es un ser, una mujer mitológica, de la mitología de Mesopotamia. Acuérdense que Mesopotamia es toda esa región donde estuvo Israel, donde está Irak, donde está Irán, toda esa región que, por cierto, se considera que en esa parte de esa región, en algún lugar de Irak, estuvo el huerto del Edén. Entonces surgen mitologías. ¿Qué es una mitología? Son leyendas, cuentos de viejas, como le llama el apóstol Pablo, que muchas veces o generalmente son producto de la imaginación. Mitologías surgen y surgen en el antiguo tiempo. Por ejemplo, en la época griega, del Imperio griego, hubieron escritores tremendos, donde hubieran leyendas tan grandes como la Ilíada, que es una novela antigua, en donde se describen personajes así monstruosos de 3 cabezas y cosas así, donde surgen héroes y hacen cuestiones. Además de esto, también surgen como Hércules, que son personajes que son unos facsímiles o fotocopias del personaje de Sansón, que es bíblico. Y bueno, surgen muchas mitologías, muchas leyendas, cuentos, pero yo quiero explicar algo muy importante detrás de todo esto. ¿Por qué surgen todos estos? La narrativa que hace el libro de Génesis sobre la creación del universo, sobre la creación de todas las cosas, hermanos, encierra una verdad maravillosa. Nadie ha descrito la creación de una forma tan preciosa y perfecta como lo hace el libro de Génesis. Pero obviamente el diablo tiene que levantar la contrapartida de las verdades de Dios. Satanás tiene que levantar lo que se le llaman escritos apócrifos, que no tienen una sustentación divina, sino que son levantados por el diablo para contrarrestar la verdad, para crear confusión.
Imagínense, les pongo un ejemplo. Usted agarra el libro de Génesis y lee la creación divina. Pero ¿sabía usted que los mayas también tenían su Génesis? Solo que ellos lo escriben y dicen que nosotros venimos del maíz, el famoso Popol Vuh. Y así como esto, hay narrativas que hubieron en los sumerios, que existieron en los ninivitas, que existieron en los caldeos, y cada uno de ellos tiene sus propias narrativas. Y todas, muchas de ellas, el diablo las ha utilizado para crear confusión. Entonces, para decir, bueno, ¿quién tiene la verdad? Entonces, ¿venimos del maíz o venimos del barro, como Dios lo dice en el libro de Génesis? Los libros apócrifos y las escrituras apócrifas son estrategias satánicas para crear confusión. Después de explicar esto, Lilith es un personaje, es una mujer que se convierte en serpiente. Es una mujer que usa el diablo, es un demonio. Pero, ¿dónde se origina todo esto? Si vamos rápidamente al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, dice así: y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios, lo creó, varón y hembra los creó. Y sigue la narración. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Aquí se crea una narración doble de la creación divina. Este es el capítulo 1 y luego el capítulo 2, como que entrara en detalles más específicos sobre determinadas acciones creativas de Dios. El capítulo 1 es una narrativa general de la creación de Dios. El capítulo 2 es un poco más específico en cuanto a la creación del hombre. Así que en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre. Y creó Dios al hombre y lo creó varón y hombre, varón y hembra los creó. Punto. Pero luego entramos al capítulo 2. Y dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó en el séptimo día, etcétera, etcétera. Y ahora oiga lo que dice el versículo 4. Y dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y comienza allí como a repetir, solo que entra en un énfasis específico en el versículo 7. Y es la creación del hombre. Y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Aquí ya no dice, y creó al hombre y a la mujer, y los creó y los formó del polvo de la tierra. No dice así, el hombre y la mujer. Aquí es más específico para aclarar que primero creó a Adán y lo creó del polvo. Y dice en el versículo, específicamente el 7, cuando dice y creó del polvo, y lo creó un ser viviente. Lo hizo de polvo, sopló en su nariz y luego vivió. Vea lo que dice en el versículo 15. En el verso 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre. No dice al hombre y a la mujer. Tomó pues al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Versículo 20. Y dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo el ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba solo. Adán fue creado primero. Y luego dice, versículo 21, entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una, y ustedes saben lo que sigue narrando, el tiempo se me va yendo increíblemente. Pero bueno, entonces de la costilla formó a Eva, no la formó del barro, como es la teoría de la aparición de Lilith.
la tradición o la mitología mesopotámica decía que cuando dice en el Génesis 1:27, y creó Dios varón y hembra, ahí fue donde creó a Lilith. Pero Lilith fue una mujer rebelde y se fue del huerto del Edén y el diablo la poseyó y se volvió una mujer perversa. Y entonces, como fue rebelde, Dios le hizo otra mujer que fue Eva. Y Eva cayó en la trampa de Lilith, porque Lilith, como se convertía en serpiente, se subió en el palo y la provocó y la poseyó. Esa es el origen de la mitología, pero eso es para crear confusión. Nosotros los creyentes debemos de estar 100% seguros. Por eso aquí es claro. En el capítulo 1 lo que describe es un detalle general de la creación. En el capítulo 2 hace una narrativa específica del varón, porque de ahí en adelante toda la Biblia se centra en la relación Dios-hombre. Por eso es importante hacer bien específica la creación del hombre. Primero creó a Adán, pero dice que vio Dios que no había ayuda idónea para Adán, entonces lo hizo entrar en sueño profundo, le sacó una costilla y de ahí formó a Eva, al grado que Adán dice, esta es varona, porque del varón fue tomado. Pero ahora quiero, así ya en 2 minutos me va a ser tan difícil, pero yo quiero mencionar, por ejemplo, Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículo 16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Mi querido hermano, tú tienes en tus manos no una mitología. Tienes en tus manos la inspiración de Dios para formar en tu corazón valores, sentimientos, fe, convicción, de tal forma que te conviertas en un varón perfecto, preparado para toda buena obra. Nunca dudes del contenido de este sagrado libro. Cualquier otro escrito fuera de él es apócrifo, es deuterocanónico. Es la estrategia del diablo para confundir a los hombres y hacerle dudar de la veracidad de este sagrado libro. Y te menciono un segundo versículo, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este libro y su contenido, toda la escritura que tú encuentres aquí, no es apócrifa ni deuterocanónica, sino que tiene la inspiración del Espíritu Santo. ¿Quién escribió el libro de Génesis? Moisés. Ahora, Moisés no estuvo presente en la creación. Así que tuvo que haber sido una inspiración del Espíritu Santo, una narrativa. Es como cuando tú lees en el libro de Génesis, Apocalipsis, cuando Dios manda a su ángel, el Señor Jesucristo manda al ángel y le dice, dile a mi siervo Juan que escribe. ¿Quién es el que está inspirando esa palabra? Es Dios mismo. Lo mismo sucedió con Moisés. Moisés no estuvo presente en la creación, pero fue Dios el que inspiró a su siervo para escribir cada jota, cada tilde, cada coma. Por eso el Señor Jesucristo dice, ni una jota, ni una tilde pasará de mi palabra. Hay mucho que decir, es un tema tan bonito, tan fascinante, pero lo que yo quiero dejar en tu corazón, deja de buscar profundidades del diablo, deja de buscar cosas que aquí tenemos, la revelación completa, genuina y absoluta. Ten cuidado de andar buscando otras cosas que lo único que hacen es
confundir. Dios creó a Adán primero y de su costilla creó a Eva para que fuese la ayuda idónea. Amén. Abro el espacio para ver si alguno de mis consiervos tiene algo que añadir. Amén. Gracias, hermano Saúl. Quiero dejar de inmediato el tiempo ahí a nuestro hermano Mario, que está levantando la mano. No, definitivamente, pues hay cosas donde yo entiendo eso, que hay quienes que les gusta leer, les gusta investigar. Y aquí es donde entra precisamente la guianza del Espíritu Santo. Porque confusiones como estas, porque yo le llamo a eso así sencillo. O sea, se llama una confusión, eso es todo, porque es un mito, así como ya lo explicó la hermano Saúl, no lo quiero repetir. Pero, ¿qué es lo que hace? El diablo definitivamente lo que quiere es confundir, engañar. Solo quiero decir, la palabra del Señor es nuestro fundamento, nuestra base. Por ejemplo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando él habla sobre estos aspectos, dice aquí 2 Timoteo 2:12, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino que estar en silencio. Ahora lo que dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Así de claro, o sea, así de sencillo. Y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. O sea, es tan claro lo que dice ahí en el libro de Génesis, cómo fue el fracaso, cómo fue la desobediencia, y el apóstol Pablo lo toma aquí, lo plasma como un ejemplo. Nosotros no nos responsabilizamos definitivamente de mitología como estas, porque sobre ese nombre o sobre ese personaje o sobre esa mujer Lilith, hay mucho se han inventado mucho. Hablan de una parte divina, una parte carnal y, o sea, nada que ver con la palabra de Dios. Nada que ver. La palabra del Señor es bien claro sobre este aspecto, donde ya lo explicó el hermano Saúl, pues el orden que Dios estableció. Quería agregar esto, vale la pena no profundizarse en cosas así, que lo que más hace es confundir la mente de una persona. Ahí está la palabra, léala, plásmala en tus hechos, en tu vida. Esa es nuestra recomendación. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por la respuesta. Creo que está bastante clara. Vamos a continuar. Es momento de presentar ya los primeros saludos que tenemos ya de nuestros hermanos que están conectados y envían siempre fielmente sus saludos de muchos lugares. Así que queremos pedirte favor, Edwin, si nos apoyas, pues mostrando ya los saludos de nuestros hermanos.
Amén. Saludos a todos nuestros hermanos. Gracias, hermanos, jóvenes, familias que están pues conectados en este momento tan especial. Y vamos a continuar entonces. Nos están solicitando también una alabanza muy bonita, una alabanza juvenil. Dice esta alabanza: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta pues dice ahí también inmediata: con guardar tu palabra. Vamos a pedir a nuestro hermano Edwin, si nos apoya por favor entonando esta alabanza. Vamos a entonar todos juntos esta alabanza. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Una alabanza muy bonita también que expresa un sentimiento tan genuino de poder guardar la palabra del Señor para no poder fallar, le dice, para no poder pecar contra ti. Vamos a continuar y vamos a realizar la última pregunta que va dirigida a nuestro hermano Mario. Dice así la pregunta entonces: ¿estaría mal ir a un concierto de música cristiana, ya que es para alabar a Dios? Y pues yo ir con ese sentimiento, pues de ir a alabar a Dios. Esta sería la pregunta, hermano Mario. Buenas noches y te dejo el tiempo. Bueno, y gracias por la pregunta. De repente estuviera ahí pendiente cuando, no sé quién sea la que está haciendo, el que está haciendo la pregunta, de repente estuviera pendiente cuando nos inviten ahí a una campaña y ahí se va con nosotros para ir a ver el concierto. Porque la verdad es que eso es así, pues nos ha tocado que estar en campañas donde
quiere ganas oír a esos que van a hacer conciertos, de verdad, así de sencillo. Solo porque logra uno tener un control, un dominio propio, pero quiere ganas aguantarlos. Así de sencillo. Bueno, recuerdo en una oportunidad que había una hermana que, como le gustaba ir a dormir en el culto. Y cabalmente fuimos a una campaña, recuerdo yo. Fuimos con mi hermano Saúl en una campaña y dentro del grupo se fue ella. Pero como en esa campaña cabalmente lo que es música, bocinas, bulla, algarabía, dije, van a ver si se duerme esta hermana. Resulta de que ahí sí no se dormía. Hasta miraba yo que cómo se movía ahí. Bueno, dije yo, ve, pues sí, lo que necesita de plano es una motivación, definitivamente su música, instrumentos para motivarlo. Pero eso de alabar a Dios, eso de adorar a Dios es muy especial. Yo quiero leer en esta noche cómo lo trasladó el Señor Jesucristo, porque eso es muy importante. Dice en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 21, 20. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, dice que a mujer, ¿verdad? Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Ala, pero qué bonito cómo nos enseña la palabra del Señor, cómo se debe de adorar a Dios. El detalle es que en estos ambientes así como estos, ¿no? Realmente hay una apariencia detrás de eso, no lo quiero ocultar, lo quiero decir así abiertamente. Lo que hay detrás de todo eso son personajes que andan buscando la fama, eso es todo. Aunque tratan de decir, démosle un aplauso a Jesús, pero el aplauso no es a Jesús, el aplauso es para ellos, porque de ahí surgen los aplausos, de ahí surgen los gritos, de ahí surgen los silbidos, porque de plano hay habilidades para tocar un piano, para tocar una guitarra, para tocar una batería, para tocar algún instrumento. Hay una cuestión, entonces, realmente lo que se va a ver es la habilidad del hombre. Eso es todo. Lo que se va a ver es eso. Pero llama la atención cómo en estos aspectos la palabra del Señor, hay aspectos que no nos establece qué hay que hacer. ¿Puedo ir, hermano Mario, o no puedo ir? ¿Me deja ir o no me deja ir? No, hombre, si no se trata de eso. Dios ha dejado algo muy bonito en la vida de cada uno de nosotros y eso es lo que hay que alcanzar. Quiero leer un pasaje cómo nos enseña la palabra del Señor, cómo debemos de actuar. En el libro de Hebreos capítulo 5, dice así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 5, versículo 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tal vez hoy la pregunta que nos están haciendo es precisamente esto, pues nos preguntan, ¿será malo o bueno ir a un concierto? Preguntas como estas surgen un montón, pues, ¿qué debo de hacer más, tal vez, para poder sacar una firma? Como alguien me decía en una oportunidad, hermano, ¿es malo ir a la playa o es pecado? O como, por ejemplo, decía, ¿es malo ir a un río o es malo o es bueno? Preguntas como esta, no, hombre, lo único que hay que usar es la madurez. Eso es todo. Eso es todo lo que hay que utilizar para eso, pues una madurez espiritual. ¿A qué va? ¿A qué conviene? Hay cosas que convienen, hay cosas que no convienen. Por ejemplo, quiero leer otro pasaje y es precisamente eso lo que la palabra del Señor nos enseña en el libro de Primera Corintios. Primera Corintios capítulo 10. Hay algo muy bonito cuando uno es guiado por el Espíritu Santo. Pues nosotros hemos tenido que ir a oír conciertos, pero al final de cuentas, pues, nos dan el tiempo para predicar la palabra, pues, hay que aguantar, pues, hay que aguantar la bulla que hacen, pero al final de cuentas lo que queremos es trasladar la palabra, predicar, ahí estamos, pues, hay un sentimiento detrás de todo. Dice Primera Corintios capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Ahí está. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así de claro es la palabra del Señor. O sea, ¿cuál es la conclusión entonces? Si en resumen de todo esto, para no confundirte más. En resumen, Dios da una capacidad de discernir. Hay una capacidad de evaluar qué conviene y qué no conviene. Pues por supuesto, si están invitando a trasladar la palabra, pues de plano, igual que nosotros, hay que soportar algunas veces todo esto, así es. O algo que pueda surgir, no sé, algún propósito de Dios, no sé, pero tiene que ser guiado uno por Dios para que pueda darse alguna oportunidad como esto, de manera que no hay ley, no hay una forma de decir esto sí, esto no, no, hombre. Debemos dejarnos guiarnos por el Espíritu Santo de Dios. Eso es todo lo que nos aconseja la bendita palabra de Dios. Gracias por hacer tu pregunta, porque esto también puede ayudar a muchos más, que puede surgir alguna inquietud sobre aspectos como estos. Recuerda este pasaje, haz uso de la presencia de Dios en tu vida, de la guianza del Espíritu Santo, y ahí estamos. Por eso es importante llenarse uno de Dios. Dios te bendiga, y esta es la respuesta que yo tengo para esta pregunta en esta noche. Gracias, Carlos. Amén. Muchas gracias, hermano Mario. Ahorita sí me escuchan. Perfecto. Sí. No sé si alguno de nuestros hermanos quisiera añadir algo más antes de terminar. Adelante, hermano Saúl. Sí, yo quisiera agregar esto. En el mismo término concierto, o como dice aquí, estaría concierto de música cristiana. Creo que es tan fácil como explica hermano Mario. No hay que ser un gran espiritual para entender lo que ahí se mueve. Hay cantantes de pelo largo, cantantes con aretes en las orejas, música hip hop, música a la usanza mundana. Y yo me pregunto, claro, alguien puede decir, pero es que esos son hermanos que se han convertido. Bueno, pero no se ve huellas de una conversión, porque todavía siguen arrastrando las costumbres antiguas. Estos son réplicas
o tal vez son personas que en el mundo usaron la música y están siendo utilizados no por Dios, sino por el diablo. Y como dice hermano Mario, seamos claros y pongámosle nombre mucho a veces a esos escenarios que de espíritu no tienen nada. El Señor Jesucristo nos invita a que los que le alaban, le deben de alabar en espíritu y en verdad. Eso es lo que Él demanda. Pero encontrar escenarios que más se asemejan a nightclubs, donde hay luces, donde hay un montón de cosas que las han copiado del mundo y la están trasladando y metiéndola a la iglesia. Mis queridos jóvenes, y no cabe duda que eres un joven el que está escribiendo eso, porque el principal estrato social que este tipo de actividades enfoca no son a los adultos, son a los jóvenes. Si tú vienes de un mundo contaminado, en donde te atrapó la música mundana, lo que esta gente está haciendo es imitando al mundo, trasladando las costumbres del mundo dentro de la iglesia para que sigas siendo oprimido y esclavizado por la misma música mundana, solo que con pequeños cambios de letra. Abrí tus ojos y hago énfasis en las palabras de hermano Mario. Pidámosle al Señor discernimiento. Si hemos salido del mundo para ya no ser del mundo, ten cuidado de estar buscando cosas en la iglesia, pero que te conectan al mundo. Poné tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su respuesta. Creo que hemos llegado al final de otra etapa de preguntas y respuestas, iniciando con buen pie este año. Tal vez antes de dejarle el tiempo a nuestro hermano Mario para finalizar, quisiéramos pasar ya los últimos mensajes que tenemos de nuestros hermanos. Todavía nos envían algunos mensajes y no queremos despedirnos sin mostrar estos mensajes y saludos de nuestros hermanos. Por favor, Edwin, si nos pudieras apoyar entonces en presentar nuestros mensajes de los hermanos. Amén. Gracias, hermanos. Saludos a todos entonces. Quiero dejar de inmediato el tiempo entonces a nuestro hermano Mario para despedirnos ya con una oración. Adelante, hermano Mario. Muy bien, la verdad es que la palabra de Dios es nuestra base, nuestro fundamento, cómo edifica. Así como estos momentos que hemos vivido en responder a algunas inquietudes, así surgen los momentos de lectura, de oración, debe ser algo tan especial para todos, para todos. Esa debe ser nuestra vida, lo que debemos de disfrutarlo siempre. Vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad. Padre, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos has permitido, Señor, de trasladar a través de las inquietudes que han habido. Y yo sé, Señor, que las respuestas están en ti siempre, están en tu palabra. Que lo que hemos oído en esta noche pueda ser de bendición siempre, Señor. Cumple tus propósitos en cada vida, en cada corazón. Nuestro anhelo, Señor, es que tu palabra siga edificando nuestra alma. Tu palabra siga llenando nuestro ser. Es nuestro anhelo, ayúdanos siempre a buscarlo no solo en este momento, sino que
en todas nuestras oportunidades, Señor. Ayúdanos. Queremos amar, queremos disfrutar tu presencia siempre. Ayuda a tu iglesia, a tu pueblo, a que nuestra porción sea siempre tu bendita palabra. Como un día, Señor, lo dijiste, que no solo de pan viviría el hombre. Así es, Señor, sino de tu palabra. Muchas gracias por esta oportunidad que nos has dado. Bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien. Muy buenas noches. Bendiciones a todos. Gracias, Carlos. Que les bendiga, hermanos pastores. Un abrazo. Este mensaje ha sido presentado por Iglesia Avivando la Fe. Si desea conocer más sobre nuestras transmisiones virtuales, le invitamos a seguirnos los días lunes a las 7:30 de la noche con previa confirmación, preguntas y respuestas para jóvenes en nuestra fanpage Luminares de Cristo. Martes a las 7:45 de la noche con nuestro estudio bíblico en todas las plataformas virtuales de Avivando la Fe. Miércoles a las 7:30 de la noche, nuestro servicio general transmitido en todas las plataformas virtuales. Jueves a las 7 de la noche, servicio de hermanas, transmitido únicamente en nuestra fanpage de Facebook Avivando la Fe. Viernes a las 7:45 de la noche, con nuestro servicio general transmitido en todas las plataformas virtuales de Avivando la Fe. Sábado a las 7 de la noche, seguimos con nuestro estudio del Libro de los Hechos, transmitido en nuestra fanpage Luminares de Cristo. Los domingos iniciamos nuestro servicio presencial a las 10 de la mañana, transmitido en todas nuestras plataformas de Avivando la Fe. Luego, a las 2:30 de la tarde, iniciamos con nuestra actividad especial para jóvenes de manera presencial y transmitida en nuestra fanpage Luminares de Cristo. Si desea más información, puede visitar nuestra página www.avivandolafe.org, donde podrá descargar prédicas, ver enlaces en vivo, descargar cartas dominicales y más información. Síganos en YouTube y Facebook como Avivando la Fe. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.